María Mercedes, vamos a revisar los resultados oficiales que a esta hora nos arroja el sistema del Consejo Nacional Electoral. Más o menos casi con el 20% de las actas válidas. Son actas que no han tenido inconvenientes, que no han tenido problemas, que no han tenido inconsistencias. Actas válidas con corte a esta hora de la noche, 20 horas con 21 minutos, casi el 20% se ha escrutado de estas actas a nivel nacional. Vamos a observar entonces, en primer lugar tenemos al candidato presidente Daniel Noboa Sin, quien busca la reelección por estos próximos 4 años más, con el 46.35%. Daniel Noboa tiene hasta el momento el 46.35%. Luisa González, la candidata por la Revolución Ciudadana, por el correísmo, tiene 41.93%, de acuerdo con casi el 20% de las actas válidas. Vamos con Leonidas Issa, que ocupa el tercer lugar, con el 5.11% de los votos. Y Andrea González ocupa el cuarto lugar con 2.87% del respaldo popular. Henry Kronfle también tenemos con 0.64%, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Reiteramos, es casi el 20% de las actas escrutadas, es decir, de las actas válidas que no han tenido inconsistencia. Estos son los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral con corte a esta hora, 18 horas con 22 minutos. Con base a esto vamos a continuar con este análisis junto a Esteban Ron, nuestro analista político que nos acompaña a esta hora. María Mercedes, continúas. Gracias, Anaís. Y bueno, lo primero que se me ocurre pensar es que es una tendencia con el 20%, aunque dices que no debe ser de esa manera analizado. Aquí hay algunos cambios que podemos precisar del exit poll, ¿no es cierto? Aquí Issa está arriba de Andrea González, por ejemplo, y también ha bajado al último puesto Pedro Granja, que estaba en el quinto puesto, ahora está en el sexto, y ha subido Henry Kronfle también. Todavía entonces no podemos decir nada concreto con estas cifras y con el 20%. No hay una alineación todavía a lo que fue el exit poll. Ya vemos que se pueden dar diferencias en los candidatos cuyo voto es inferior al 10%. Leonidas Issa, a Andrea González Nader y demás. Pero mira, se va ratificando en este sentido los porcentajes que va obteniendo el presidente candidato Daniel Noboa y la candidata Luisa González y sus respectivos binomios. Sin embargo, mira, María Mercedes, te voy a poner sobre la mesa otro tipo de variantes, ¿no? El voto histórico que tiene el Ecuador no es que sigue una línea hegemónica, pero hay todavía reductos territoriales que pueden ser más favorables a una tienda política. La Sierra Centro, por ejemplo, en el caso del presidente Daniel Noboa, y la provincia de Manabí hacia Luisa González. Cuando empiecen a entrar la provincia de Manabí, por ejemplo, dentro del escrutinio, que además es una provincia demorada históricamente para ingreso de datos. Y muy grande. Muy grande, ¿Puede ser muchos esta electores. provincia que realmente pues incline la balanza y dé al triunfo a uno de los dos candidatos o al candidato Daniel Noboa? Si son, como te decía, ¿no? Si las diferencias existentes entre los votos por escrutarse y las diferencias que se tienen que dar entre los dos candidatos, se podría decir que una provincia tan masiva y densa en materia de electores podría marcar una diferencia. Pero si es que eso se va comparando con otro tipo de provincias que tienen una tendencia marcada favorable al presidente Noboa, te compensan lo que puede ser Manabí, ¿no? Entonces ya es un estudio mucho más numérico respecto de la carga que tendrían estos sobre los resultados totales. Pero mira, en cuestión de minutos ha subido un 4%. Se va ratificando estos números, pero todavía existen estas posibles distorsiones a la posible tendencia, no me gusta usar esa palabra, pero que depende de las provincias que vayan ingresando. Mira que Guayas es una provincia la más densamente poblada, la que más electores tiene, que te puede marcar diferencias porque es una provincia volátil y con dos candidatos que tienen reductos políticos bastante fuerte en cada una de ellas. Bueno, y que en el 2023, tanto en la capital, en Quito, como en
Guayaquil, pues ganó el presidente Noboa. El presidente Noboa, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Regresando a la campaña electoral, ¿cuáles han sido esos mensajes importantes con los que conectaron con la audiencia, con esa audiencia joven que ha votado en esta ocasión, que son pues como 600,000 votantes para esta elección, Esteban? Bueno, me parece que es un poco más de eso, Mercedes. Digamos que el grupo de los que son los del votante de 16 a 18 años. De 16 a 18 años, que son los de 600,000, sí, exactamente. Sí, exactamente. Puntualmente con ellos. Sí. A ver, mira, cuando hacemos un análisis político, nosotros tratamos de hacer una subsunción teorética, es decir, buscar en la teoría si es que existe una explicación a este fenómeno. Y creo que el tema del presidente Noboa, en primer lugar, es algo a destacar por dos temas. La primera cosa es que es un presidente joven, ¿sí? Es un presidente que este grupo etario genera cierta identificación, pero aparte de eso nosotros estamos en una migración de la forma de ver la política en el Ecuador, que es una personalización. ¿Sí? Esto ya se puso de manifiesto en las últimas elecciones extraordinarias. Estamos girando como electores a ya no ver ideologías, partidos políticos, o no ver, por ejemplo, la migración de candidatos entre tiendas políticas, sino que vemos a la persona como candidato. ¿no? Entonces, la personalización de la política es algo que le va favoreciendo al presidente Noboa, le favoreció en las elecciones extraordinarias y ahora le favorece en este proceso. ¿Qué es lo que está pasando con el siguiente grupo etario? Digamos, todavía voto joven, ¿sí? Que son los millennials. Los millennials, exactamente. La política ahora tiene varias denominaciones. Entre eso se habla de la política pop, ¿sí? Que es una nueva política. Ya es personalizada, pero además cala de manera diferente en los electores. Ya no es necesario hacer un escrutinio estrictamente político de la configuración del partido político, del movimiento político. Ya no se fijan en antecedentes históricos, los líderes hegemónicos ya no están dentro de estas organizaciones políticas, sino más bien tiene una movimentación a tratar de generar una singularidad de afectos, ¿sí? Ya no es un tema estratégico de planes, por ejemplo. Entonces eso también tiene cierta favorabilidad en el manejo, por ejemplo, de las redes sociales. Correcto. ¿Sí? Y las redes sociales en este punto van a tener una especial influencia en estos grupos etarios, porque ¿cuál es la principal fuente de información de los millennials? Son las redes sociales. Obviamente las redes sociales están infoxicadas, es decir, hay una saturación de información. Pero si es que en este caso se logra identificar una fórmula para llegar y generar ese afecto hacia una candidatura, obviamente estamos hablando de que es un fenómeno que no es nuevo, ya ha pasado en El Salvador, inexplicablemente pasó con Donald Trump en Estados Unidos, ¿sí? Y pasa con estos nuevos liderazgos. Entonces, creo que es un tema bastante a considerar. Y mira que en las últimas, en estas últimas tendencias que vimos, en estos últimos porcentajes, vemos que la forma de la política tradicional va mermándose en el camino hacia una nueva forma de percepción, no solo de la política, sino también del Estado. Toda la comunicación, la campaña mayoritariamente entonces ha estado en las redes sociales para estos grupos etarios. ¿Por qué entonces se ha manejado mucha información imprecisa, sabiendo que estas generaciones pueden ir directamente al fact-checking, a la verificación? ¿Esto ha sido a propósito, tal vez para generar polémica, para generar más conversación? Porque sabían que la información se la puede verificar y está ahí. ¿Cómo leer eso? La información se va segmentando poco a poco de acuerdo a lo que tú vas buscando, ¿no es cierto? El famoso algoritmo de las redes sociales que te va segmentando la información que tú recibes. Ahora, ¿cómo? Si es que tú vas marcando, y te pongo desde el tema personal, una búsqueda hacia la candidatura de Daniel Noboa o Luisa González, ¿qué es lo que sucede? Que las herramientas, en este caso, que son distópicas inclusive, tratan de romper con ese algoritmo y te meten una información que te va a romper con la realidad que tú estás obteniendo, esta realidad intersubjetiva favorable a un determinado candidato. Entonces, se genera la infoxicación, hay una saturación de información, lo cual te puede poner en tela de duda una votación respecto de una persona. Pero nuevamente, como es un ejercicio diario de mucha inmediatez, que estás todo el tiempo pendiente de tu teléfono, de tu PC, de tu tablet,
se vuelve a reconfigurar y no logra romper esta desinformación con la tendencia que tú vas marcando. Parece un juego lo que es un juego, hablando, ¿no? Sí, es un juego de comunicación. Es un juego de comunicación, de marketing político. Claro. Ya queda de lado inclusive la comunicación política y se apela a nuevas herramientas de marketing político. El uso de colores. Mira que la identificación de colores es absoluta en este punto, ¿no? Se quedó lo tradicional en lo blanco, pero el color de Daniel Noboa es plenamente identificable con una tendencia. O sea, eso es algo muy planificado. Y eso la RC, por ejemplo, no lo ha explotado, se quedó en las prácticas del pasado todavía la tarima, el territorio, y no volcarse totalmente como lo hizo el otro candidato a las redes sociales. Sí, definitivamente, porque mira que la Revolución Ciudadana, hay que ser muy sinceros, y tiene una carga histórica de la cual no se puede desapegar. O sea, la reputación está ahí y eso es lo que todo el mundo tiene que cuidar, ¿no? Y no se han podido desligar de malas prácticas. No hay forma de desligarse porque es una carga histórica, Mercedes. Son 12 años de una forma de ver al Estado, de configurar al Estado, de hacer política y dentro de eso hacer campaña. Y si tú a eso rompes con nuevos temas disruptivos, con unas perspectivas diferentes, se te va a ir quedando de lado. Y una cosa que hay que tener en atención, Mercedes, y yo te lo hablo desde la experiencia personal, perdón, en este caso el yoísmo, yo ya cumplí un rol dentro de mi generación al tener 40 años, ¿sí? El grupo etario que ahora tiene que fijarse o tiene que ser fijado como el objetivo o el target al cual yo voy a convencer es diferente y las lógicas perceptivas de ellas son absolutamente diferentes. Como te decía, el uso de colores, el uso de gráficos, la cercanía, esta realidad diferente de lo que yo quiero llegar a ser. Entonces, si es que no se entienden este tipo de nuevas realidades, va a ser complicado. Y recordemos otra ventaja que tiene el presidente Noboa es que es un proyecto político nuevo. ADN es un proyecto político nuevo sin una carga histórica porque hay una clara diferenciación entre padre e hijo. El Nuevo Ecuador, ¿no? Sí, el PRIAN no le afecta. El PRIAN, Álvaro Noboa, no le afecta al presidente Noboa. ¿Sí? Porque no tenía mala reputación, simplemente fue un partido que lo intentó 5 veces llegar a la presidencia. No solo eso, pero ya se marcó, es una nueva generación y es un fenómeno nuevo, no tiene una carga. Tiene una carga, sí, de 1 año y medio de gestión del presidente Noboa que te puede generar afecciones o desafecciones, pero es un fenómeno nuevo. ¿Sí? Y si en este caso la otredad, el adversario del presidente Noboa no logra realizar esa reconfiguración, tenemos los resultados que tenemos. Y también es difícil un poco entender lo que tú mencionas, que ahora son las personas, los individuos, los que se manifiestan en estas campañas, no sé quiénes tienen los resultados, dejando a un lado las ideologías, que mucho se ha hablado también, si es que hay derecha, izquierda, centro derecha, porque eso también antes ha marcado la manera como se ha planteado la forma de llevar el país. Ahora entonces, ¿frente a qué escenario estamos? La forma de llevar el país y tu concepción de tu rol dentro del Estado, ¿sí? Pero en este momento que no tenemos una ideología marcada, que los jóvenes no se identifican, mi generación no se identifica con una línea histórica e ideológica, es bastante complicado. Tú buscas nuevos mecanismos de identificación. Mira que las fórmulas de derecha o de izquierda, del cómo manejar la economía, se lo entiende, pero si es que estudiaste de Hayek hacia atrás, ¿no es cierto? Pero la vorágine actual de la sociedad, que es tan líquida, que es tan fluctuante, requiere de otro tipo de respuestas que dejan la ideología de lado y buscan respuestas que en este caso los candidatos las dan con 1 o 2 palabras, porque la inmediatez y el foco de atención también es algo diferente. Mira que las propuestas en campaña digital no te duran más allá de 20, 30 segundos. Correcto. Ya el discurso de 4, 5, 6 minutos ya ni siquiera se lo escucha. Entonces, creo que la política y el marketing político va hacia esas tendencias y va a ser marcada la diferencia si es que un candidato, sus estrategas alrededor lo han entendido y lo ponen de manifiesto en detrimento de la clásica política ecuatoriana. Un cambio, no se han visto en esta ocasión estos videos institucionales, estos videos elaborados de las campañas políticas, sino algo mucho más cotidiano y mucho más cercano, que marca también diferencia en la comunicación de la campaña electoral, como se le ha ido llevando. La configuración de la Asamblea, brevemente, porque ya me están diciendo que tenemos que pasar con nuestro compañero Lautaro Andrade, se van a encontrar estas 2 fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Se va a ver entonces ADN y RC, pues muy fuertes los dos,
cómo se puede llegar a un punto medio, una gobernabilidad que tanto necesita el país y que tanto se pide que exista de esa manera. Con una asamblea que además se vuelve más grande, ¿no? Claro, porque tenemos 151 y donde las mayorías se configuraban con estos votos independientes que no lograban calzar en una u otra tendencia oficialista o no oficialista o revolución ciudadana, como le quieras llamar. Va a ser bastante complicada al menos la primera fase de la asamblea, ¿sí? En la cual tú vas a tener una oposición marcada y directa en el caso de que Daniel Noboa sea presidente y en el caso de que Luisa González sea presidenta, igual va a tener una oposición marcada y directa. Eso, eso va a ser lo complicado. Ahora, existen fórmulas para romper ese tipo de hegemonías dentro de la asamblea. La una es que los independientes busquen cercanías o se negocie. Y esperemos que esa negociación sea blanca, ¿no? Que sea sobre la base de un proyecto sobre la mesa. O sea, no hay mejor política que la que se realiza sobre la mesa. Esa es una de las fórmulas. Y la otra es que hay estrategias desde el Ejecutivo que rompen el contrapeso legislativo. Y te pongo el claro ejemplo de las leyes económicas urgentes. Claro. ¿Sí? Esa técnica ha hecho que se rompa este bloqueo que puede haber en cualquiera de las tendencias que están marcadas. Estaremos atentos entonces a qué es lo que ocurre en la Asamblea Nacional, independientemente de los resultados, porque estas fuerzas estarán presentes e importantes en la Asamblea Nacional. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en tu voto 2025. Esteban Ron, analista político y docente universitario, en el análisis en esta noche en tu voto 2025. Continuamos con más información. Hacemos un contacto entonces con nuestro compañero Lautaro Andrade, que ya está listo desde el centro de mando del CNE a esta hora, cuando son exactamente las 20:36. Lautaro, adelante. Hola María Mercedes, un saludo para ti. Bueno, tenemos información actualizada. Ya tenemos exactamente el 24,44% de actas escrutadas. Los resultados siguen los mismos que hemos dicho anteriormente. Daniel Noboa primero con el 46%, segunda Luisa González con el 42%, pero aquí quiero precisar en algo. El tercero, ustedes dirán, Leonidas Issa, sí, dentro de los candidatos. Pero si hablamos de votos, quien va en tercer lugar es el voto nulo, que tiene en estos momentos el 6,53%, mientras que Leonidas Issa el 4,94%. Es decir, de los 16 candidatos, el voto nulo le ganó a 14 de ellos, para tomarlo muy en cuenta. Pero quisiera también mostrarles cómo avanza el escrutinio fuera del país, en el exterior. Y aquí tenemos las pantallas que reflejan a Latinoamérica, el Caribe y África, excepto Venezuela, que es dentro de esta circunscripción, pero pues no se pudieron realizar las votaciones. Daniel Noboa en Latinoamérica, el Caribe y África gana con el 50,1% versus el 26,16% de Luisa González. En Europa, en cambio, vamos a mover un poco la cámara. También el ganador es Daniel Noboa con el 45,43%, muy seguido por Luisa González con el 45%. Es decir, hay una especie de empate técnico en Europa, Oceanía y Asia. En cambio, en Estados Unidos y Canadá no hay datos reflejados. Hasta el momento no ha llegado ningún acta escrutada en la circunscripción de Canadá y los Estados Unidos. También quisiera contarle, amigos televidentes, ya hemos hablado de quién está primero, segundo y tercero, pero ustedes saben quiénes son los últimos de la lista. Se los voy a decir porque esta es información oficial y confirmada. El antepenúltimo de los candidatos es Enrique Gómez con 0,16%, que tiene 4,000 votos. También está empatado con Juan Iván Cueva, que también tiene el 0,16%. Cueva en estos momentos le está ganando por 100 votos aproximadamente, y quien está en último lugar de estos comicios con el 24% escrutado es Iván Saquicela, que tiene 0,11%. Saquicela tiene 2,600 votos, 2,600, mientras que tanto Daniel Noboa como Luisa González han superado ya el 1,000,000 de votos con, insisto, 24% de actas. ¿Cuánto falta? Aproximadamente 30,000 actas de todo el país para que puedan ser escrutadas.